Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Abrazamos y bendecimos a todos los hermanos, los ministros, los pastores que nos están mirando a través de este video, deseando la más rica bendición en tiempos complejos de crisis. En este video hemos querido hacerlo, hermano amado, con la intención de poder bendecir a muchos de los que nos han llamado, nos han consultado sobre cuáles son los tiempos que estamos viviendo y qué realmente es lo que está pasando. Entonces, a través de este video que quería expresar, más que un estudio, es simplemente una aclaración, una cápsula de una palabra, hermano amado, que queremos transmitir para ustedes a través de este video. Lo titulé: ¿estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación? Mucha gente actualmente está abrumada, desesperados por los hechos que están sucediendo en todo el mundo entero. Estallidos sociales, virus, pestes, depresiones. Vaya que hay gente con depresión actualmente. Terremotos en diferentes lugares, volcanes estallando, señales en el cielo y en la tierra, y homosexualismo en su máxima expresión. Sin duda alguna, amados hermanos, todo esto que hemos mencionado ahora nos habla que el regreso y el retorno de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que usted y yo podamos pensar. Sin duda alguna, son señales que el Señor nos habla a través de la palabra, señales para la iglesia, señales para la nación de Israel, señales para el mundo gentil. Como quiera que sea, creemos fervientemente de que Cristo está a punto de aparecer. Muy pronto Él volverá, muy pronto Él va a aparecer, aleluya, y podrá llevarse su remanente hacia la gloria del Señor. Pero como decía al principio, muchos nos han llamado, algunos desesperados, otros confundidos, porque no entienden aún cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Se percibe una euforia masiva, mayormente por gente desesperanzada, sin Jesús, pero también ocasionado por el sensacionalismo que respira el ambiente pentecostal. Mire, cuando hablo de estas palabras de la euforia que se mueve, estoy hablando de los cristianos. Actualmente es algo impresionante cómo la gente dentro de la iglesia, muchos caminan por años, otros llevan un tiempo, pero por más que han caminado, todavía no conocen a Jesús y todavía no conocen las Escrituras. Pero en este video justamente quería llevar esta palabra para ustedes, independiente en qué circunstancias se encuentre, solamente querer decirle que como ministro de la palabra, no creyéndome un teólogo, ni un escatólogo, ni un mega predicador, sino que un humilde servidor, querer llevar tranquilidad, paz a vuestros corazones en medio de la tormenta. Y quisiera explicarle en este momento la aclaratoria de los tiempos, de los momentos que estamos viviendo actualmente como iglesia y en la humanidad entera. Muchos de la gente que me ha preguntado durante hace varios días, me han hecho preguntas como: ¿estos son los tiempos del Apocalipsis? En realidad, cuando me preguntan eso, no sé a qué se refiere, porque el Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, usted bien sabe que significa revelación. Y la revelación habla de los últimos tiempos, de las profecías que se han de cumplir y que se vienen cumpliendo, ¿verdad?, en algunos aspectos, pero mayormente estas profecías del Apocalipsis se cumplirán en su máxima expresión para los días de la gran tribulación. Otros me han preguntado: ¿llegó el fin del mundo, predicador? Y la verdad que no, para nada, todavía no. Falta un montón de sucesos que voy a explicar algunos ahora, antes de llegar al fin del mundo, que eso lo explica sin duda alguna Apocalipsis capítulo 20. Pero no es el fin del mundo todavía, como mucha gente lo habla en la televisión también, que estamos viviendo los tiempos del fin del mundo. Otros me han preguntado: hermano Daniel, ¿estamos viviendo los tiempos de los 4 jinetes del Apocalipsis? Tampoco, porque en realidad para estar viviendo ese tipo de tiempos, entonces ya el rapto debió haber sucedido. Primero tiene que suceder el rapto, luego viene, ¿verdad?, el comienzo de la gran tribulación, aparece el anticristo y con él comienzan
los 4 jinetes del Apocalipsis, que también es, ¿verdad?, los 7 sellos del Apocalipsis. Pero otra gente también me ha preguntado, hermano, ¿estamos viviendo entonces los tiempos de la gran tribulación? Y aquí donde me detengo, en donde yo quisiera comenzar con mucha humildad, cariño, amor y aprecio para todos los hermanos, aquellos que nos siguen, aquellos que están pendientes de nosotros, que siguen nuestras predicaciones vía online, ¿verdad?, vía radio online y vía Facebook Live. Así que a todos los amigos, pastores, etcétera, a todos aquellos que quieran escuchar, ¿verdad?, e incluso aquellos que por primera vez mirarán este video, quisiera hacerle esta aclaratoria en el nombre de Jesús. ¿Estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación? Para nada, amados hermanos. Estos días en el Facebook hemos estado conversando, predicamos muchos de los puntos de la gran tribulación, los 21 juicios, la aparición del anticristo, el rapto de la iglesia. Hablamos también temas profundos sobre los 2 testigos, amén, etcétera, etcétera. Temas que hemos abundado para hacerle ver a la gente que no estamos viviendo tiempos de la gran tribulación, más bien hacerle ver a ellos que en realidad lo que se viene en la gran tribulación, hermano amado, es algo terrible, es algo que ojalá usted y yo no la vivamos nunca, hermano. Nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia antes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo actualmente, predicador? Lo que estamos viviendo actualmente, iglesia, es lo que se le llama, ¿verdad?, el principio de dolores. Así lo menciona Jesucristo en la Escritura. También los católogos lo llaman los síntomas de la gran tribulación. O sea, son los síntomas, el antes de. No habla, aleluya, de lo que, aleluya al Señor, de lo que ya estamos viviendo, sino que los síntomas de la gran tribulación o principio de dolores. Lo invito rápidamente, y quiero hacer este breve estudio o breve tema o breve cápsula, hacerlo con base bíblica, fundamento bíblico, para la gloria del Señor, para que vea que no solamente son palabras, sino que afirmado por la palabra de nuestro Padre Celestial. Vaya a la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Mire qué interesante este salmo que el Señor nos habla en esta preciosa tarde. Mire lo que dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Termino con el 6. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¿Se fija cómo menciona la palabra del Señor acá? Que claramente, hermano amado, en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, el malvado, aquel que hace daño, se ve lejos de Jehová, se ve lejos de que un día Él vendrá, se ve lejos de toda situación a lo que se llame Dios. Hoy se le llama humanismo, y sin duda alguna eso es lo que hoy está sucediendo, y habla de que el Señor está dando voz de advertencia de un juicio, de una gran tribulación que se aproxima, pero está dando voz de advertencia como Dios lo está haciendo ahora, a través de esta pandemia y a través de todas las situaciones que están viviendo, porque no es solo pandemia, terremotos en diferentes lugares, volcanes en todo lugar, y un montón de otras situaciones que usted verá, señales en el cielo, señales en la tierra, la depresión como ha surgido, como ha crecido enormemente, y así sucesivamente. También quiero llevarlo a lo que dice Mateo capítulo 24. Vaya a Mateo capítulo 24 y en el versículo 3 al 8, el famoso sermón de nuestro Señor Jesucristo, respondiéndole les dijo:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esta primera fracción de este capítulo, el Señor habla de los síntomas del Apocalipsis o de los síntomas de la gran tribulación. Desde el versículo 9 en adelante ya comienza a hablar de lo que será la gran tribulación. Iglesia querida, hoy estamos solamente disgustando de lo que va a pasar en el día de mañana en la grande tribulación. Insisto, hemos predicado de los 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. ¿Cuál juicio más peor que el otro? Será algo catastrófico. Los moradores de la tierra, después del tercer año y medio, no solamente van a estar sufriendo por los juicios que del cielo van a caer, sino que también estarán sufriendo porque Satanás sacará su verdadero rostro y realmente hará sufrir, castigará, perseguirá a todos los moradores de la tierra. Bien, después de los síntomas de la gran tribulación, lo siguiente es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos se van con él y dicen amén? Vamos rápidamente a lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 1 al 9, para aclararles no solamente que la venida del Señor es cierta, hay mucha gente incrédula sobre eso, sino que también que la iglesia será arrebatada en estos tiempos antes que comience la gran tribulación. Y ahí está la confusión. Muchos creen que hoy estamos viviendo la gran tribulación porque la iglesia todavía está en la tierra. Y no es así. Aquí le voy a aclarar algunos versículos de los muchos que tenemos, que la Escritura nos menciona. Pero aquí aclararemos que lo primero son los síntomas de la gran tribulación. Luego es el rapto y luego comienza la gran tribulación. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 1 al 9? De la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, un momento sorpresivo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire qué tremendo lo que habla aquí la palabra del Señor. Este tratado, antes de que la iglesia desaparezca de aquí, tiene que ser firmado por los máximos líderes del mundo. Paz y seguridad. Se dice que eso es justamente lo que anda buscando Donald Trump junto al gobernador aquel de ese país asiático. No lo sabemos, pero puede ser el asunto. Lo único que le puedo decir es que la venida del Señor tiene que ser justamente cuando determinen paz y seguridad sobre el mundo. Entonces la destrucción será repentina, dice, ¿verdad? Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Se da cuenta? Y me freno aquí un poquito, que la mujer cuando está embarazada tiene dolores de parto. Dolores. Pero eso no indica que van a ser el niño aún. Eso es normal, es común dentro de su embarazo sentir estos síntomas. Pero llegará un día, como dice aquí, que los dolores serán tan repentinos que la mujer dará luz al bebé que porta dentro de su vientre. Bueno, entonces es ahí la diferencia. Así ahí donde nace el bebé, antes solamente los síntomas. Aquí es lo mismo. Cuando esto suceda, entonces Cristo volverá. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros
que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Termino. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Mire lo que dice el Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos ha puesto para ira. O sea, el Señor no nos ha puesto para disgustar de la ira de Jehová, que enviará en los tiempos de la gran tribulación, comenzando con los 21 juicios. Otro texto bíblico, por ejemplo, gloria a Dios para siempre, está en 2 de Tesalonicenses, Leíto capítulo 2, el versículo del 1 al 12. Vamos a leerlo también rápidamente. Capítulo 2, ¿verdad? Desde el 1 al 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese versículo, con uno que vamos a nombrar más abajo, habla justamente de que Él se va a montar como Dios en la gran tribulación, ¿verdad? Y querrá que a Él lo adoren. Por eso la religión mundial no va a ser ni la católica ni la musulmana. Se va a crear, ¿verdad? El sistema ecumenista está creando poco a poco una unidad de religiones para que en aquel día al que adoren sea a Satanás. Seguimos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, está hablando del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El que lo detiene, usted y yo sabemos que es la iglesia y es el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo con su potencia nos arrebate, nos vamos arriba, ¿verdad? Y en el segundo cielo nos juntamos con nuestro Señor, como también los que están durmiendo se irán con nosotros. Ellos resucitarán primero, ¿verdad? Bien, seguimos. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso también es un texto específico que habla de la gran tribulación en los tiempos de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 19:15 dice que Él pisará la tierra y de su boca sale una espada aguda para derrotar a todos los moradores de la tierra y pisará el lagar de la sangre por la ira del Dios Todopoderoso. Sigo con el 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, lo sabemos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuche bien, para los que creen que en la gran tribulación hay otra oportunidad para la iglesia, no lo hay. Escuche, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Quién dijo eso? Fue el Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 9, 11 y 12 enseña que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice, por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos ellos por complacerse en la injusticia. O sea, que el rapto de la iglesia va a suceder pronto. Después de estos síntomas que estamos viviendo, viene el arrebatamiento. Una vez que suceda esto, entonces todos aquellos que compusieron la iglesia en algún momento o los que se quedaron directamente serán poseídos por un
espíritu de mentira, explicaba ayer un hermano, que serán cauterizados por un espíritu de mentira para creer a la mentira del anticristo, por cuanto rechazaron el amor o la predicación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Bien, son detalles que quisiera ir hilando mientras sigo adelante. Me impresiona también ver, gloria a Dios para siempre, lo que un proverbio dice en el capítulo 11, rápidamente. Proverbio 11, versículo 7 y 8, solo hoy el 7 y 8, mire. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, claro que sí, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Se da cuenta que el hombre de Dios, el hombre que justo, dice que sirve al Señor, será librado de la tribulación, dice, mas el impío entra en su lugar? O sea que la iglesia será arrebatada antes de tiempo y el impío tendrá que entrar en ese lugar. Amén. Gloria a Dios para siempre. Para terminar, algunos textos sobre el rapto. Quise abundar más en esto porque mucha gente cree que ya estamos viviendo la gran tribulación y la verdad una gran mentira. En realidad una falta de interpretación a la palabra del Señor. Pero Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se da cuenta lo que la palabra nos dice? Por cuanto hemos guardado la palabra del Señor hasta los tiempos finales, Él nos guardará de la hora de la ira que viene sobre el mundo entero. Otra evidencia más que tenemos, por ejemplo, desde el capítulo 6 del Apocalipsis hasta el capítulo 19, verso 10, es donde está todo el mover de la gran tribulación. Para los que leen Biblia se darán cuenta que estoy en lo cierto en lo que estoy hablando, ¿verdad? En el capítulo 4 ya la iglesia es llevada al cielo del Apocalipsis. En el capítulo 5 estamos en las bodas del Cordero adorando al Señor. Y en el capítulo 6 del Apocalipsis comienzan los 21 juicios y todas las situaciones dentro de la misma, como la marca de la bestia, como los 144.000 que se salvan de la tribu de Israel, la gran, aleluya, número que se salva en Apocalipsis 7:9, que se salvan en la gran tribulación de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que no es la iglesia en el mundo entero, sino que es la nación, aleluya, de Ismael, la promesa que el Señor le hizo a Abraham de salvar a su pueblo. Por eso, hermano amado, la nación de Ismael hoy son los países islámicos, aunque usted no lo crea. Bueno, una temática para otro día. Pero la iglesia no es nombrada nunca más, desde el capítulo 6, que es a donde quería llegar, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, verso 10, la iglesia nunca más es nombrada aquí en la tierra, sino que 3 veces es nombrada, ¿pero dónde? En el cielo, adorando al Señor. Ya del capítulo 19, verso 11, ya ahí la iglesia regresa con Jesucristo en la segunda parte de la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo, si lo quiere llamar de esa forma. Entonces, la iglesia no figura en la grande tribulación. También como los días de Noé, ¿se acuerda? Que el Señor nombró a Noé, salvó a su familia, porque el mundo no quiso escuchar. Noé, un tipo de iglesia. Un tipo de iglesia que será salvada, rescatada, antes de que venga la grande tribulación. Usted bien sabe la historia. Los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, lo mismo. El pecado estaba alto. No voy a hablar del tema, usted sabe el tema que estamos hablando. Pero, ¿qué sucedió allí? Lot es librado, aleluya, junto a su familia a correr. Pero su esposa miró para atrás. Mas Lot se escondió en el collado y vino la gran tribulación en los días de Sodoma y Gomorra. Amados, por eso le digo en esta hora que no estamos viviendo la gran tribulación todavía. Lo que se viene, investíguelo en mi Facebook, Evangelista Daniel Navarrete Fernández, mi Facebook personal.
Y va a ver las predicaciones que hemos hecho con respecto a los 21 juicios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Los juicios que se vienen allí son demasiadamente terribles, que no sé cómo el mundo entero lo va a sostener. Mas la iglesia será arrebatada. Y como decía el proverbio, el justo sale de la ira, de la tribulación, mas el impío entra en ella. Amén. Gloria a Dios para siempre. Luego de esto, déjeme avanzar un poco más. Luego de esto, para seguir con el peso y con el fundamento que le quiero explicar. Primero entonces son los síntomas de la gran tribulación. Después viene el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Después de eso comienza rápidamente lo que es la gran tribulación. Y vamos a la palabra otra vez. La gran tribulación. Obviamente no vamos a dar un montón de versículos bíblicos, sino que uno que otro para argumentar con fuerza, fundamento, ¿verdad? Base y fundamento a lo que estamos hablando. Capítulo 24, verso 21 del libro de Mateo. Dice de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Amén. Está clarito como el agua ese versículo bíblico. Pero también quiero mencionar este versículo bíblico que muchos hermanos me lo han enviado de diferentes lugares del mundo. Me han enviado. ¿Y sabe por qué lo han enviado este último tiempo? Porque muchos andan buscando explicación al coronavirus. Y sinceramente el coronavirus no aparece en la Biblia. Solo habla de pestes, que vendrán pestilencias, ¿verdad? Enfermedades incurables. Por ahí Apocalipsis anuncia que vendrá una plaga, ¿verdad?, de úlceras, o sea, cáncer, tanto a la piel como dentro del cuerpo. Pero no habla de una, ¿cómo le puedo decir? Específicamente de que el coronavirus estaba predicho por alguien en la Biblia. No. Muchos me mandaron este texto bíblico muy, por lo demás, sacado de contexto, porque vuelvo a repetir, muchos andan buscando en un contexto al coronavirus, que en realidad no hay contexto alguno. Pero este texto que le voy a mencionar habla netamente de la gran tribulación. ¿Dónde está Isaías? Capítulo 26, verso 16 al 21. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Jehová, en la tribulación te buscaron. Lo dice ahí, ¿no? En la tribulación. Derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí habla de los que morirán por causa de Jesucristo. Recuerde que en la gran tribulación, ayer lo predicábamos en Facebook Live, que en la gran tribulación, los tiempos de la gran tribulación, el Señor mandará a 2 evangelistas, Elías y Moisés, a predicar el evangelio, ¿verdad? Y los 144,000 se salvarán, creerán al mensaje, y este grupo de evangelistas va a predicar esos 7 años de tribulación. Amén. Entonces aquí habla de los muertos. Lógicamente que habrá un sector de muertos, y esa profecía es para los que han de despertar al final del tiempo, cuando suceda la segunda venida de Cristo, o la segunda parte de la venida de Cristo. Y aquí está el verso 20 y 21 donde muchos me lo han enviado. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. En otra versión de Biblia dice que pasa la tribulación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí el Señor manda al pueblo de Israel a esconderse en una ciudad específica por mientras pasa la indignación, por mientras pasa los juicios más terribles. Creo fielmente
que esta profecía va a suceder cuando se derrame las 7 copas de ira, porque ahí sí que será el lloro y el crujir de dientes. Investiga esa palabra, te va a dar cuenta que los juicios que se vienen allí son totalmente devastadores. Amén. Bueno, una vez que aparezca, o más bien comience la gran tribulación, debe aparecer el anticristo. Y como aparece el anticristo, ¿verdad? También debemos decir que con él se abre el primer sello del Apocalipsis, de las 7 sellos del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, en otros estudios para atrás he explicado este versículo, pero aquí habla claramente que este personaje da comienzo a la semana 70 profetizada por Daniel, ¿verdad? En donde son, sin duda alguna, 7 años, hermano amado, crudos que vivirán los moradores de la tierra. Con ello, ¿verdad?, comienza los 21 juicios del Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Y solo quería argumentar un poco más esto porque muchos creen que ya estamos viviendo la gran tribulación, cosa que no es así. Lo vuelvo a insistir con toda la base bíblica que he nombrado en este día. Pero muchos creen que el anticristo ya está en medio de nosotros, y la verdad que puede ser que sí. De hecho, lo más probable que sí. Pero no olviden que siempre existieron tipos de anticristo. Amén, alabado el nombre del Señor. Y estos tipos de anticristo comenzaron de los tiempos de Jesús hasta el sol de hoy. Nombrarle hombres como Nimrod, ¿se acuerdan de él? Sí, se dice que él fue el líder que mandó a construir la Torre de Babel, que quiso ser más que Dios. Faraón, que persiguió al pueblo del Señor en los tiempos de Egipto, ¿se acuerdan? Goliat, que desafiaba una y otra vez al pueblo del Señor hasta que Dios levantó a David. Nabucodonosor, ¿verdad? El tiempo de Daniel. El rey Herodes, en aquellos tiempos también odiaba, tal como los otros, odiaban al pueblo judío. Amén. En la cual, aleluya, persiguieron a Jesús hasta llevarlo a la cruz. En los tiempos más contemporáneos, Nerón, Julio César, Tito, emperadores romanos que le hicieron la vida imposible a la iglesia. En esos tiempos ya no existía. Incluso le hicieron la vida imposible a los judíos. Más contemporáneo aún, hombres como Adolf Hitler, el hombre poseído por el espíritu anticristo más bestial nunca antes visto. Muchos predicaban en esos tiempos que él iba a ser el anticristo, de hecho. Pero usted bien sabe la historia, y documentales, revise en internet. Documentales tremendos como Adolf Hitler persiguió a los judíos, los mató, los quemó vivos. Algo bestial nunca antes visto contra el pueblo del Señor. Hombres como Hugo Chávez, Vladimir Putin, Nicolás Maduro, ¿verdad?, que han desafiado totalmente a vista y ciencia, ¿verdad?, a lo que es la nación de Israel y la iglesia. Por último, Felipe de Borbón y Jared Kushner, el mano derecha de Donald Trump, ¿verdad?, que es su yerno, y Felipe de Borbón, el padre del ex rey de España, ahora el rey de España. También muchos se están echando fichas que uno de ellos va a ser el anticristo. Yo no voy a hablar de ese tema ahora, solamente quiero decirle, si usted se fija, el espíritu del anticristo siempre estuvo en la tierra, siempre. Y lo corrobora la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 y versículo 19. Dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, deja claro, y no voy a dar más nombres, pero que de nuestras filas también está saliendo gente que está traicionando, que traicionó y seguirá traicionando el pueblo del Señor. Bien, amados, con estas palabras quiero terminar diciendo: el anticristo no está en medio de nosotros en su manifestación total. Sí la está preparando, lógicamente, pero aún no está con nosotros.
El espíritu del anticristo, por supuesto, que ya anda en medio de nosotros. Los síntomas de la gran tribulación es lo que estamos viviendo actualmente, predicador. Sí, eso es lo que estamos viviendo, porque todavía no comienza la gran tribulación. Para terminar, iglesia, y gracias por escucharme, que este video pueda servir para aclarar sus dudas, pueda servir para que usted se mantenga tranquilo. Confíe en el Señor y más que nunca. Dios está en nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él nos va a guardar de toda esta tribulación si usted le busca de corazón y con seriedad. Así que tranquilo, aún no viene nada todavía, aunque la venida del Señor está demasiado cerca, más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Creo fervientemente que Jesucristo ya viene bajando. Sí, ya viene bajando. Sin duda alguna, sus tiempos no son nuestros tiempos. Y Él ya viene por su iglesia. Pero ahora estamos viviendo los síntomas de la gran tribulación. Después de eso viene el arrebatamiento. Después de eso viene la gran tribulación. Y de la mano comienza a gobernar el anticristo con el nuevo orden mundial que actualmente le está allanando o pavimentando el camino para cuando Él le toque reinar, ya comience a hacerlo en su totalidad. Por eso las tarjetas, los plásticos de las tarjetas de créditos, débitos, ya tienen el chip. Y después eso ya no va a existir, se lo aseguro. Todos van a tener la marca aquí en la mano, ¿verdad? Para poder comprar, pagar, girar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. La vida se tornará más fácil, pero nosotros, la iglesia, ya no vamos a estar aquí, sino que estaremos adorando al Señor por la eternidad. ¿Cuánto alaban a Dios? Y dicen amén. Me despido con estos dos textos bíblicos que dicen de la siguiente manera. Lucas capítulo 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y Apocalipsis capítulo 22, versos 17 y 20 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. La iglesia responde: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amados, que Dios les bendiga. Espero que este video les sirva para aclarar sus dudas. Y tranquilos, que no estamos viviendo la gran tribulación. Solo son los síntomas que vienen desde el año 2000 en adelante. Hemos comenzado a vivir lo que se le llama los síntomas de la gran tribulación. Pero no nos relajemos. Dios ha puesto este tiempo en silencio para que usted, iglesia, y yo, de donde quiera que nos mire en el mundo entero, volvamos a la presencia de Dios. Busquemos su rostro ahora que podemos. En el mañana, cuando la vida vuelva a la normalidad, muchos volverán a decir: oh, es que no tengo tiempo para leer la Escritura. Tengo mucho trabajo, predicador. Estoy cansado para orar. Bueno, ahora no tienes excusa. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Un abrazo. Que Dios le bendiga. Y que Dios sostenga tu nación como la mía, tu familia como la mía. Un abrazo en el Señor.